Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta videoclase en la que vamos a hablar sobre una herramienta de anonimización de datos llamada Amnesia. En este vídeo vamos a hablar sobre Amnesia, sobre qué es esta aplicación, y también vamos a discutir algunos de los elementos básicos de la anonimización y de la pseudonimización. Vamos a ver un ejemplo práctico y vamos a finalizar con una serie de recursos y conclusiones. Amnesia es una aplicación de software libre, está desarrollada por OpenAIRE, un proyecto de la Comisión Europea, cuya principal función es la anonimización y la pseudonimización de los datos. Aquí tenemos un pantallazo de la aplicación en la que tenemos nuestros datos sensibles y nuestras jerarquías, que ahora vamos a ver más adelante cómo funcionan. Como decíamos, está desarrollado por OpenAIRE y alguna de las funcionalidades principales es que permite filtrar datos y crear máscaras y jerarquías de generalización. Y bueno, una de las grandes ventajas de Amnesia es que cuenta con además de con OpenAIRE como promotor, cuenta con tutoriales, recursos de ayuda y ayuda en línea bastante buena. Amnesia está disponible solamente para Windows y para Linux, por el momento no está disponible para Mac y es necesario para su funcionamiento instalar Java. Vamos a ver, antes de empezar con el caso práctico de anonimización, queríamos mencionar algunos elementos sobre la anonimización y qué es exactamente la anonimización. Evidentemente, todos entendemos que la anonimización es la eliminación de datos que puedan identificar a individuos, porque en el contexto de la ciencia abierta y en el contexto del depósito de los datos de investigación en abierto, pues hay que ser muy cuidadosos con la publicación de datos personales, ¿no? La anonimización permite, por una parte, que sigamos compartiendo nuestros datos, que podamos promocionar la ciencia abierta y los datos en abierto, a la vez que respetamos a la propiedad intelectual y los datos personales, y además nos permite cumplir los mandatos legales de depósito de datos que cada vez más financiadores incluso revistas, están imponiendo. Antes de pasar a la anonimización en concreto, es importante también hacer una diferencia clara entre pseudonimización y anonimización. La pseudonimización es el uso de seudónimos, es decir, que los datos, en vez de ser eliminados, se sustituyen por una serie de códigos o máscaras o alias que serían los seudónimos. La pseudonimización normalmente es un proceso reversible en el que la concordancia entre los seudónimos y las claves se guarda en un lugar seguro, pero es un proceso en el que podemos siempre volver a los datos originales. Frente a eso, la anonimización, para que sea realmente anónima, para que no haya una identificación posible, es necesariamente irreversible. Es decir, los datos que se puedan identificar a individuos han de ser eliminados y no se guardan en ningún lugar. Además, con el tema de la identificación, tenemos que ser cuidadosos porque a veces pensamos que si necesitamos eliminar los datos de identificación de individuos, pues eliminaremos, yo qué sé, el DNI, el nombre, el número de identificación, ese tipo de cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta sobre una posible identificación secundaria, ¿no? Si, por ejemplo, aquí tenemos toda esta serie de datos y tenemos varias variables, como puede ser el código postal, el año de nacimiento, el sexo, el género y el trabajo, pues cada vez vamos a ir pudiendo de una manera más o menos acertada ir identificando individuos. Para que no exista una identificación secundaria, pues existe un concepto que es la anonimidad con la que trabaja Amnesia, que hace que no existan la posibilidad de identificar individuos a través de identificaciones secundarias. Es decir, no es demasiado general
la información que tenemos como para que podamos identificar a un individuo, no ya por su identificador personal, sino por toda una serie de variables. Esto se establece con una serie de métodos que son bastante sencillos, que es la supresión de información en el caso que sea necesario, y sobre todo con la generalización. Vamos a crear grupos de generalización. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Estos primeros datos es nuestros datos que no tienen ningún dato, ningún identificador personal, pero sin embargo a lo mejor por la nacionalidad y por la edad y por el código postal ya podrían ayudarnos a identificar, si no a la persona en concreto, a un grupo de personas bastante reducido. Entonces, si aplicamos los principios de k-anonimidad, pues obtendríamos un conjunto de datos en las que ciertos datos van a desaparecer, ¿no? En este caso hemos eliminado la nacionalidad y ciertos datos están más generalizados, ¿no? Tanto el código postal no se ha eliminado del todo, pero se ha eliminado la parte más específica, como la edad, que se ha hecho en grupos, pues ya no sabemos exactamente, no podemos identificar tan fácilmente a los individuos como en la primera tabla, ¿no? Pues hablamos de k-anonimidad y eso lo vamos a ver más adelante porque se dice que hay un número k de observaciones que son indistinguibles. Es decir, en este caso, el número k para este grupo sería 4. Es decir, hay 4 observaciones idénticas en las que no podemos diferenciar un individuo en concreto. Aquí vamos a ver, como decíamos, un ejemplo a lo mejor un poco más práctico para ver si se ve más claro. Lo que vamos a hacer, bueno, en Amnesia es, pues, por supuesto, cargar una serie de datos que incluyan datos personales y crear jerarquías. Las jerarquías nos van a permitir precisamente lo que hablábamos antes de crear generalizaciones, es decir, vamos a crear grupos de, en este caso, no de edad, ¿no? En vez de poner aquí que la persona tiene 31 años, pues a lo mejor ponemos que tiene de 30 a 60 y luego podemos hacer con varios niveles, ¿no? Puede ser, en este caso, con grupos bastante grandes o con grupos de 10 en 10, etc. O con el salario, por ejemplo, pues lo mismo. En vez de poner el salario en sí, podemos crear una serie de grupos salariales. Una vez tenemos creadas nuestras jerarquías, pues los vamos a seleccionar y vamos a elegir aquí en la parte de la derecha nuestra K para la K-anonimidad y le damos a ejecutar, con lo cual se crea un algoritmo automático, es bastante fácil, no hay que saber utilizarlo, no hay que saber programarlo, digamos, y se crea de manera automática un gráfico de soluciones. Es decir, el programa nos ofrece una serie de soluciones finales, todas estas, en la que se ha anonimizado o generalizado de una manera más o menos general, ¿no? Digamos que en el punto más alto es una serie de datos muy generalizados, igual demasiado, y en el punto de abajo tenemos los datos originales. En rojo vamos a ver, nos indica que las opciones en rojo no cumplen la k-anonimidad, es decir, se puede seguir identificando de manera secundaria nuestros datos, y en azul sí se cumple la k-anonimidad. Entonces, como decíamos, hacia arriba podemos ver una solución en la que la generalización es bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, la edad básicamente ha puesto que todas las personas tienen de 0 a 100 años, con lo cual no nos da mucha información. Y el salario lo mismo, ¿no? El salario de 100 a 10.000, pues no nos dice mucha información. Pero si vemos otra opción más abajo, pues aquí vemos que esta ya nos gusta más, ¿no? Tiene una variación de edad de 5 en 5 años y también unas variaciones salariales pues más pequeñas. Entonces, a lo mejor esta opción sí nos serviría para mantener cierta información que puede ser interesante, pero sin permitir la identificación concreta de los individuos. Elegiríamos ya nuestra solución, digamos, que la que nos gusta más, y la exportaríamos. Aquí para que lo veamos en vídeo rápidamente, ¿no? Para cómo funciona. Esto tenemos nuestros datos, también tenemos ya las jerarquías creadas,
Y vamos, como decíamos, aquí a la parte de algoritmos donde se crea de manera automática, elegimos las jerarquías que ya hemos creado anteriormente, elegimos nuestro parámetro k, que en este caso vamos a poner 3, y nos propone una serie de soluciones, como decíamos, ¿no? Pues vamos a mirar esta solución y nos gusta que es bastante respetuosa y lo exportamos, lo podemos guardar en nuestro ordenador. Para finalizar, nos gustaría recomendaros una serie de recursos por si quisierais continuar utilizando la herramienta de Amnesia. Por supuesto, existe una documentación en la propia página de Amnesia. Existe además casos prácticos para que se puedan hacer las pruebas. También a través del canal de OpenAIRE han elaborado una serie de webinars que están grabados y disponibles para el uso de esta herramienta, y como decía también la ayuda en línea es muy valiosa y muy rápida en contestar, así que también si necesitáis contactar con los programadores de Amnesia, pues os ayudarán. Y por supuesto, pues cursos de formación en la biblioteca o en otras instituciones. En caso de necesitarlo, aquí tenéis el correo de la biblioteca, el correo de referencia general, el correo de referencia para las facultades del Campus Norte y bueno, mi correo personal por si fuera necesario. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido una clase útil.